quiero darle a esta hora la bienvenida primero a las mujeres, a Lena Costa. Ella es abogada y analista política. Ya también ha participado en otros programas anteriormente aquí con nosotros y quiero nuevamente darle la bienvenida. Para mí es un placer su compañía aquí en este segmento. ¿Cómo está? Muchas gracias al Canal Cartagena por invitarme y pues esperamos que esta conversación sea muy enriquecedora. Así lo va a ser seguramente. Y a nuestro director de noticias, Nabil Baladi, también, que está reapareciendo en las pantallas también. Sí, sintiendo. Jefe, bienvenido. Gracias, Yair. Hola, Joa. Buenos días. Estamos todos contentos de poder hablar un ratico, Sí. recuperándome físicamente y con gusto en estos ejercicios democráticos. Creo que siempre estoy convencido de que nuestra empresa tiene la responsabilidad y la obligación de hacer un trabajo periodístico importante en las elecciones, y por eso esta creo que es, si no me equivoco, en los 19 años que tenemos de estar al aire, como la 7ª o 8ª vez que vamos a estar cubriendo todo el día la elección de alcaldes y gobernadores. Esperamos que la ciudadanía nos sintonice en diferentes momentos, pero tendremos unos muy buenos invitados a que compartan con nosotros este tiempo que vamos a estar en los puestos de votación, mirando dónde vota el alcalde, dónde vota el gobernador, y toda esa labor que nos toca como periodistas en un momento tan importante de la democracia. Un momento tan importante de la democracia, y quiero hacerle esa primera pregunta a Lena Costa. Lena, la importancia, el poder del voto popular, Lena. Bueno, yo creo ahí, Yair, que un mensaje importante que debe enviársela a la ciudadanía es que, digamos, además de ser un ejercicio libre, ¿no? El derecho al voto también es un deber, una responsabilidad que tenemos como ciudadanos. En muchos casos nos hemos dado nosotros cuenta que existe desidia, ¿no?, para ir a ejercer ese derecho, que muchas veces sentimos que nuestra voluntad no va a tener ningún tipo de efecto práctico en las decisiones que se toman en la ciudad. Y por ahí el artículo 95 de la Constitución Política nos plantea como parte de los deberes ciudadanos participar en la vida política, civil y comunitaria. Yo creo que el primer llamado que debemos darle a la ciudadanía cartagenera es que en esta fiesta democrática que se va a llevar a cabo el domingo, nos animemos, nos entusiasmemos por participar. Creo que se han abierto canales importantes para que la gente pueda hacerlo. Bien lo decía el delegado de la registraduría, tenemos más puestos de votación de manera tal que la gente pueda de una forma mucho más efectiva y cercana participar, pero además sabemos hoy que hay una decisión de la administración distrital de que el sistema de transporte público esté habilitado de forma gratuita para que las personas puedan ir y ejercer su derecho al voto. En ese sentido, yo creo que un mensaje importante es manifestarles que cualquiera sea la decisión que quiera tomar el pueblo cartagenero, realmente eso debe verse reflejado en las urnas. Y ahí la invitación determinante es que salgamos masivamente a votar, que de pronto rompamos un poco esa tradición de alta abstencionismo y que realmente las decisiones que se tomen sea un reflejo de esa mayoría democrática. Sí, hace 4 años rompimos el 50% de participación. Llegó al 55%. Siempre estábamos en el 40 y pico, y ahí en unos años bajamos hasta el 30 y pico por ciento. Pero el año pasado subimos del 50% y sería un éxito rotundo, una participación grande cartagenera, que podamos llegar como el 60%, que todavía está lejos de un 70-80%. De lo ideal, sí. De lo ideal, sí. Que la gente así llueva, que dicen que va más o menos a tener un poco de lluvia, podamos en un momento en que
salga el sol por un ratico, salí corriendo Y aprovechar a ahí. votar. De acuerdo. Además, Nabil, yo creo que es una expresión de amor por Cartagena. El sentido de pertenencia Así no es. puede solo manifestarse en términos verbales. Tenemos que hacer acciones concretas que demuestra que efectivamente los cartageneros hoy nos preocupamos por esa realidad y que esperamos tomar las mejores decisiones, y eso es asistiendo a esa fiesta democrática. A esa fiesta democrática. Sí, el gran reto para esta elección, como sí lo indicaba jefe, es superar ese 55% de participación. Pero la gran pregunta es cómo lograr, aparte, digamos, el reto está en las campañas, en motivar a la gente para que participe, pero también el reto es de la misma ciudadanía y de la institucionalidad para que acuda, digamos, para que crea en el poder del voto, para que crea en esta herramienta democrática que todavía afortunadamente tenemos. No se han inventado otra, digamos, esta es la que mejor se han creado los politólogos, pero digamos es la herramienta democrática mejor que tenemos y es la que debemos, por lo pronto, digamos, si no hay otras herramientas mucho mejores, esta es la que debemos proteger. Entonces ahí, digamos, la responsabilidad de la institucionalidad y de la sociedad misma e impulsar a que más y más personas cumplan con ese deber, más que con ese derecho, ese deber ciudadano. Lena. Así es, yo creo que esa es la dualidad que debemos entender nosotros como cartageneros. El derecho, digamos, al voto es un ejercicio libre, pero es un deber también constitucional. Y si bien yo tengo la posibilidad de disentir, es decir, no estar de acuerdo de pronto con las opciones que hay planteadas, pues ese mismo marco normativo electoral abrió una posibilidad para que podamos dejar planteado ese sentir ahí, es el voto en blanco. A mí me parece que es importante ya ir de pronto en la conversación que hablemos un poquito alrededor de eso, porque sí existen, yo sí creo que muchos malos entendidos alrededor de cuál es el efecto del voto en blanco y si en debida forma es una expresión de ese sentir democrático y si tiene impactos jurídicos en el desarrollo de la jornada electoral. Sí, permítame entonces un segundo porque también hay que hablar de las candidaturas y yo creo usted, jefe, tiene una lectura interesante de las candidaturas, sobre todo de las que puntean en las encuestas, la posibilidad de que tienen una hoja de vida con cierta experticia ya en la administración pública. Sí, si uno analiza los candidatos que están aspirando, casi todos tenían experiencia en la labor pública. Algunos con una gran experiencia como es Domecq y García, igual que Judith Pinedo, fueron secretarios de despachos, fueron concejales, han estado alcaldes, el otro gobernador, congresistas. Entonces, creo que es primera vez en las últimas 4 o 5 elecciones, desde que se eligió a Judith Pinedo, que tenemos los candidatos con experiencia en lo público, porque Campolia no tenía ninguna, Manolo no tenía ninguna, Vélez no tenía ninguna, Dau no tenía ninguna. Entonces, que Quinto había sido concejal, pero no había tenido otra posición. Manejo de los recursos. De manejo de los recursos. Entonces, en esta ocasión hay para escoger. O sea, alguno de esas personas que ha tenido la experiencia en el manejo de recursos públicos, en el liderazgo de coordinar a todo un equipo de trabajo, porque eso no es fácil, coordinar a más de 30 personas, que es el equipo de trabajo de primer nivel de una alcaldía. Y entonces ese liderazgo ahí tiene que ser constante, claro, directo, exigiendo que cada uno cumpla con los requisitos que tiene en su cargo. Porque no se puede dejar que la gente haga lo que le da la gana, porque entonces hay un desorden en la administración. Total. Y estas personas han tenido esa experiencia que nos permite escoger a alguien que sabe para dónde va y cómo hacer las cosas. Ahora, que las haga bien, ya, eso es otra discusión. Esa es otra discusión. Pero también quiero, tocando el mismo tema del que usted habla, señor Nabil, y es que
tienen experiencia, pero eso también a veces juega un poquito en contra en el concepto que tiene la ciudadanía, porque se ponen a de pronto a hacer comparaciones relacionadas con cómo se comportaron ellos en sus administraciones anteriores y algunos conflictos que se generaron alrededor de su gestión pública. Entonces, ¿cómo debería la ciudadanía escoger? Porque a veces es como con pincitas escoger a estas personas que hoy quieren aspirar a la alcaldía, a la gobernación y a las diferentes corporaciones, pero que en sus pasados han tenido, digamos, algunos enredos en sus administraciones. Hombre, fíjate, yo en este país la política y la justicia es tan difícil de entender que creo que hay muy pocos funcionarios públicos que no hayan salido con algún enredo de su gestión. Ya casi que es una norma. Todo funcionario público sale con su investigación de alguna guía. Porque los enemigos que tú no les das paso para hacer participación, digamos, sí, siempre están buscándote una caída. Y siempre, así no tengan la razón, te demandan ante la Fiscalía, ante la Contraloría y Procuraduría para crearte un problema. Pero yo creo que hay varias situaciones que tenemos que analizar de estos candidatos o aspirantes a las corporaciones que nos pueden ayudar a tomar una decisión más clara y poder escoger entre ellos cuál es el que creemos que tiene esas condiciones de liderazgo, de seriedad, de compromiso, de muchas otras cosas que se requieren para poder hacer una buena gestión como alcalde o gobernador. Si tú ves en la gobernación, las personas que están aspirando tienen mucha menos experiencia que las personas que tenemos a la alcaldía esta vez. Y entonces lo que me llama la atención es que por primera vez en las últimas 6 o 7 campañas hay como 3 o 4 candidatos que ya han probado, o sea, que han manejado recursos públicos y que están aspirando y que tienen chance de posibilidades de salir. Entonces, podemos decir que la ciudadanía, yo he votado en blanco muchas veces, y creo que en esta ocasión hay que votar por alguien más que votar en blanco. Bueno, también está la libertad de votar. Ahí se prende la discusión, Lena. Por quien tú quieras. Por quien tú quieras. Pero hay personas preparadas para ocupar el cargo. Lena. Lo que tenemos que nosotros como medio de comunicación y la ciudadanía en su grandeza está pendiente de que las cosas se hagan bien. Sí, así. Y no que comiencen a salir contratos para los amigos y que las cosas no se hagan, porque eso muchas veces pasa. Entonces nosotros los medios y la ciudadanía en todo su conjunto tienen que tener, ya no somos bobos, no nos pueden meter dedo en la boca tan fácilmente. Entonces tenemos que estar pendientes de qué es lo que están haciendo nuestros gobernantes, y es una labor importante de los medios. Hacer una veeduría constante allí. De poder estar informando lo que se está viendo y lo que está sucediendo para poder activar ciudadanía en contra de una mala gestión. De lo que se está haciendo mal. De lo que se está haciendo mal. Y aplaudir lo que se está haciendo bien para que el mismo gobernante se sienta que está haciendo una labor. Y está respaldado también por quienes lo eligieron. Sí. Lena. De acuerdo, yo coincido con Nabil en que ser servidor público y ejecutar recursos públicos es una responsabilidad supremamente demandante, y sí siento que al final del ejercicio ser ordenador del gasto, ¿no? Que al final es como esto que en mayor medida nos preocupa a nosotros, es decir, administrar esos recursos públicos impone un peso muy grande en las personas que lideran instituciones públicas, pero también que están en cargos de elección popular. Y allí pues es muy habitual que uno advierta que se presentan investigaciones que no necesariamente, determinan la responsabilidad de las personas en acciones malintencionadas o con incumplimiento de la normatividad, sino que son producto también como de ese sistema que comienza a tratar de blindar la gestión pública. Entonces, ¿cómo hacemos esa veeduría, cómo hacemos esa auditoría y cómo vamos poniendo
poniendo mecanismos, digamos, en todo el proceso para garantizar que la gestión de los servidores públicos se dé de la mejor forma. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Ahora bien, ¿qué creo yo? Que el hecho de que existan candidatos de pronto con esa experticia, con esa experiencia, también le muestra a los cartageneros y le da un punto de referencia en términos de información para poder hacer un criterio y a partir de ese criterio valorar cuál debe ser la mejor decisión para la ciudad. Sí. No se puede ejercer el derecho libre al voto sin conocimiento, sin información. Y ahí los medios de comunicación juegan un papel muy importante. No necesariamente que nosotros hayamos tenido referentes, por lo menos que hoy están participando en la contienda electoral en diferentes cargos, significa que la gente conozca de esa gestión. Muchas veces lo que se hace visible es aquello que a través de los medios de comunicación se pone a la exposición pública, pero no necesariamente quiere decir que cada uno de nosotros esté suficientemente informado de cómo se dio esta gestión, de realmente, digamos, si las promesas que se dieron en campaña y que se establecieron en esos planes de gobierno que en su momento se presentaron se cumplieron y si efectivamente son esas personas que nos generan a nosotros la confianza. Yo creo que aquí hay un elemento importante y es en qué medida el ciudadano cartagenero o de cualquier otra entidad territorial se siente con la confianza real en elegir a una persona, no simplemente porque puede ser un gran gerente, sino porque ha demostrado a través del ejemplo, en el ejercicio de lo público, que puede hacer una gestión adecuada. Entonces allí yo creo que el análisis trasciende un poco más al hecho de que hayan podido participar en administraciones anteriores y nos impone a nosotros como ciudadanos el deber de informarnos, de buscar fuentes de información que no solamente estén dadas en lo que hoy están proponiendo, porque bien dicen por ahí, en este tipo de procesos y en estos momentos todos quieren venderse públicamente de una manera, ¿no? Para poder ser mucho más cercanos y empáticos con los futuros votantes, pero si ya ha habido una experiencia, pues nosotros tendremos ahí un punto de referencia para analizar y para tomar una decisión mucho más informada. Yo creo que esa también puede ser una invitación y un referente para la ciudadanía cartagenera y es, ya teniendo en cuenta que contamos con la posibilidad en esta oportunidad de tener personas dentro de la contienda que han participado en las administraciones públicas, pues poder tomar de referencia esa gestión que han hecho, documentarnos un poco más y a partir de eso crear un criterio mucho más informado para tomar una decisión. Sí, claro, eso le da otra perspectiva también a la ciudadanía de analizar propiamente qué quiere para esta nueva alcaldía y partiendo de lo que ya realizaron estas personas anteriormente en sus anteriores administraciones, ya sea como secretario, como concejal y los diferentes cargos que hayan ejecutado durante su periodo. Quiero que Lena, nos cuentes, porque ahorita nos mencionabas que hay una confusión con respecto a la importancia del voto en blanco. ¿Cuál es tu opinión frente a esta situación del voto en blanco? Que muchas personas deciden elegir este voto porque no se sienten convencidos, como ya lo mencionabas tú, con los candidatos que están en la contienda. Sí, yo lo primero que quiero manifestar, digamos, para conciencia de todos los ciudadanos cartageneros es que de acuerdo a lo que establece la Constitución Política, además de ser un derecho el voto en blanco, el ejercicio de votar es libre. Sí. Y en el marco de respetar, digamos, esa libertad, bien podría cada uno de nosotros decidir a una de las personas que está dentro de esa contienda, que ha puesto a consideración su nombre para ocupar los diferentes cargos que, digamos, en estas elecciones territoriales se están debatiendo. Bien podría también ser una expresión de esa libertad, manifestar que estás en desacuerdo con los perfiles, con los proyectos de ciudad o con los proyectos políticos que cada una de estas personas está defendiendo. Pero Lena, en esta oportunidad hay 12 aspirantes, es decir, que ninguno llene expectativas de alguien, que ninguno de los 12, es que son 12 opciones. De acuerdo, son 12 opciones, pero vuelve y juega. O sea, el voto en blanco hace parte de las opciones. Es que ahí es donde nosotros no podemos caer de pronto en esa imprecisión. Ese es el número 13 en este caso, y las personas deberían estar en la libertad, porque así lo dice el marco normativo, y es sin coacción.
Yo no tengo por qué sentirme avergonzado si el día de mañana considero que ninguna de las 12 opciones que tienen cara hoy representa lo que yo quiero y defiendo para la ciudad. Así es. Y creo que muchas veces pecamos en señalar a las demás personas que no toman una decisión, y lo más fácil es decir, de pronto eres un tibio o no reconoces muy bien que la situación de la ciudad que estamos pasando es esta y que necesitamos a alguien que lidere. Sí, pero ese alguien que lidere debe cumplir unas condiciones y debe generarte confianza. Por eso es que el ejercicio es libre y es sin coacción. Fíjate que en el año que yo aspiré, hace 4 años, éramos 14. Sí. El voto en blanco era el 15. Y sacó más de 60.000 votos. Eso es una... sea, 60.000. Creo que fue la tercera votación. Casi la mitad de lo que la tercera votación más eligió, importante. Digamos, a Dow en su momento. Sí, y en términos de la gobernación, en Cartagena le ganó a Vicente. El voto en blanco ganó aquí en Cartagena para la gobernación. Para la gobernación. Y para la alcaldía tuvo una alta votación. Y éramos 14 que estábamos aspirando. Bueno, pero entonces, ¿cómo la ciudadanía o la institucionalidad tiene que, no le llegamos. Tiene que entender, digamos, el mensaje que deja esa altísima votación en la alcaldía? También, porque eso tiene que ser un mensaje directo para la persona que gane. Es decir, ahí hay una manifestación absolutamente clara. Es decir, no me llenan tus propuestas, no tengo confianza en ti. Es decir, pero ya, digamos, como parte después de esa, que forma parte de la institucionalidad, ¿qué hacer con esa decisión de esos personajes? Sí, porque también tiene que gobernar para esas personas que eligieron en blanco. Claro, pero es que, por ejemplo, Yair, una de las confusiones que yo advierto, y esto es un poco más, digamos, como con ese encuentro con la ciudadanía, mucha gente está convencida en Cartagena que, por ejemplo, votar en blanco significa que le van a sumar sus votos a la persona que va ganando en la contienda electoral. ¿Sí? Entonces, allí hay una confusión que debe aclararse, y es: el voto en blanco es válido y no suma a la votación de nadie, ¿sí? Es independiente en términos como de esa decisión ciudadana. Segundo, ¿cuál es el efecto práctico del voto en blanco para que, digamos, las personas puedan advertir cuál es la dimensión? Dice la norma que en caso de que haya mayoría absoluta, ¿qué significa eso? Que el total de votos válidos en una elección, si hay un 50% de esa votación más uno que es voto en blanco, el efecto práctico es que la registraduría está en la obligación de abrir nuevamente unas elecciones para el cargo en específico, y que en el caso de que sean alcaldías, que sean gobernadores, las personas que están participando en esta oportunidad no podrían hacerlo. Tendría que renovarse completamente la lista de las personas aspirantes. Entonces, yo creo que el cartagenero, y en términos generales las personas del departamento de Bolívar que puedan estar escuchando esta conversación, tienen que tener claro que eso que les han hecho creer o que han creído hasta el momento, primero, no es cierto. El voto en blanco no se le suma a nadie más, esa es una apuesta. Ese es otro candidato, como bien decía. Son los votos del blanco, punto. Son los votos del blanco. Sí. Y segundo, que para que pueda tener un efecto concreto en términos de lo que es la elección específica de que se trate, pues debe sumar una mayoría absoluta. Sí. 50% más uno de los votos válidos en esa elección. Y eso no se ha dado sino en un solo municipio de Colombia. Si no me equivoco, fue, no sé si en el Cesar, o creo que fue en el Cesar, donde ganó voto en blanco. Aquí en Cartagena, en la elección número 3 de Nicolás Curi, el voto en blanco quedó de segundo. El tercero quedó Mariluz Londoño, que no se sumó al voto en blanco. Si ella se hubiera sumado al voto en blanco, posiblemente Curi hubiera perdido la elección. Pero Curi quedó primero, y segundo el voto en blanco, muy cerca de ella, muy cerca de Curi. Y tercero, Mariluz, que estaba aspirando a la alcaldía en ese momento. Ya para ir cerrando, porque estamos un poco pasados y queremos darle primero agradecerle a todos los televidentes que nos han permitido, y también al equipo de producción que nos han permitido pasarnos un poco. Quiero que hablemos para cerrar, que muy poco se ha hablado y de lo importante que es, ya pasó ya ocurrió en la elección pasada, y es que el candidato que no gane, que quede en segundo lugar, va a para el caso de la alcaldía, al Consejo Distrital, y para el caso de la gobernación, para la Asamblea de Diputados. Pero más allá de tener un
puesto un premio de consolación, que no lo es así, es la figura de la democracia para eso, lo importante que es para efectos del control político. Es decir, que esa persona que quede segundo y ocupe un puesto en las consejo directivo de cada una de las administraciones, justamente lidere de alguna manera la oposición o ese control político que requieren las administraciones para que haya una correcta gestión de lo público, justamente, digamos, que sirva también de contrapesos para esa gestión, porque el poder que tiene una persona en los cargos es muchísimo, sobre todo por el poder del manejo de los recursos, y que hay una persona en el consejo, en esas juntas directivas, que es la coadministración del departamento y de la administración, funcione de contrapeso para una mejor gestión. Tenemos un ejemplo muy claro, muy grande, y es lo que pasó con Duque y Petro. Así es. Petro quedó segundo y se fue como senador al Congreso de la República a hacerle la oposición a Duque. Y de ahí salió a la presidencia. Aquí hace 4 años... Y la oposición que le hizo a Duque fue durísima. Yo estuve presente ahí, yo trabajaba en esa época en el Congreso, y los debates que uno veía en plenarias de Senado eran duros y eran enfrentamientos, digamos, discusiones dentro del debate democrático entre el Centro Democrático con Álvaro Uribe y él, digamos, sabe que al final se tuvo que renunciar Uribe, pero, digamos, en esos primer par de años, eso fue, digamos, un debate durísimo, y a Duque le hizo una gran oposición al interior del Congreso. Aquí eso no se dio porque William García consideró que si él se iba al Consejo, Dao lo iba a tener en la lengua todo el día, sí, echándole vaina por la oposición que iban a tener y echándole todos los males de la ciudad. Pero es que esa es la política. Y tú tenías que haber ido al Consejo a generar una oposición al gobierno. Y este era un gobierno que se está terminando, muy fácil de generarle una oposición, porque solamente con conocer el plan de gobierno que presentó para inscribirse, ya tú tenías que desarrollar una oposición, porque no decía nada. Entonces se perdió una oportunidad que la aprovechó Javier Julio Bejarano, siendo cercano a la administración. En principio, sí. Y después pero como no le dieron comida, entonces generó una oposición en contra del gobierno. Pero era William García, que fue quien quedó de segundo, el alcalde llamado enfrentó. Debió haber sido un llamado a generar. Ahora vamos a ver quién queda segundo. Está peleada la pelea, pero Dios quiera que el que quede segundo no le saque el cuerpo a ir al Consejo de Cartagena. Eso debe ser su responsabilidad, de asumir esa posición. Pero es libre, nos dimos cuenta, y William García decidió tomarla. ¿Para qué se hacen entonces? Pero para qué, digamos, claro, hay que utilizar la herramienta. Y ahí es donde lo que ha dicho usted en los últimos trinos en su cuenta de Twitter, ahora X, es el hacer. Y eso forma del hacer, porque también quedarnos callados, desaparecer del debate democrático, electoral, político, de la gestión, justamente pasa lo que eso, y se lo he preguntado a varios concejales de los que he entrevistado en estas últimas semanas, y es que ahorita se están dedicando sobre todo a darle duro a la gestión del alcalde Dao, y bueno, y ustedes como junta directiva, coadministradores de la ciudad, ¿por qué no ejercieron ese control político efectivo durante el resto en el primer periodo, en el segundo, en el tercer año, y por qué hasta ahora? ¿Cuál es el control efectivo que justamente hicieron de la administración para que hoy no se estuviera criticando de la forma en cómo se critique? Que bien, que eso es una discusión en que si hizo, no hizo, lo que hizo, cómo lo hizo, lo que sea, pero para efectos de la función del Consejo Distrital, en este caso, que se diera como debería ser para lo que están llamados constitucionalmente. De acuerdo. Es a ejercer el control. Igual que en la gobernación. Exactamente. ¿Quién va a quedar segundo? Exacto, y aceptar ese segundo puesto, pienso yo, en mi parecer, es que es una forma de también demostrar que realmente están preocupados por la ciudad, preocupados por el departamento, y que quieren trabajar realmente y que por eso se están lanzando a una contienda, porque quieren el bien de la ciudad. Cuando tú dices que no a una segunda oportunidad, que es la segunda opción, el segundo lugar, pues pensaríamos que estás demostrando que el interés único era ganar una elección. Fíjate, yo tengo ¿cómo se dice? Algo desagradable en mi cabeza. A ver, ¿qué pasó? Con todos los que han sido alcaldes de esta ciudad. ¿Cómo? Todos.
desde la época de Manuel Domingo Rojas, que fue el primer alcalde elegido popularmente. Popularmente, sí. Ninguno ha hecho más que haber sido alcalde. O sea, después de la alcaldía no pasó más nada con ellos. De acuerdo. Se escondieron. Se desaparecieron del debate público. Del debate público. Y de la posibilidad de estar tú en la ciudad más querida por todos los colombianos, más importante por los visitantes que tenemos, y nunca ocuparon una posición más importante que la alcaldía. Sí, y entonces, ¿qué relaciones humanas hicieron con los gobiernos de turno, con los jefes políticos, estos cachacos que son los que escogen los ministros y los viceministros y todo? Hombre, ahí está Carlos Díaz, ahí está Gabriel García, ahí están todos los que hemos tenido, la misma María Mulata, fue alcaldesa, ¿y qué pasó 12 años después? Bueno, es que después se emproblemó. Claro. No, se emproblemó hace 2 años, pero pasó Campo Elías, pasó Manolo, pasó un poco de cosas y nunca escuchamos qué pasaba desde su punto de vista con lo que estaba sucediendo. Entonces pareciera que la alcaldía fuera como una maldición para la gente que ocupa el puesto y después se desaparece. O simplemente resulta siendo el cargo más aspiracional, ¿no? También hasta en ahí, términos, digamos, el punto de llegada, bueno. Pero es que llega gente muy joven. De acuerdo. Que tiene toda una vida por delante. De acuerdo. O sea, no llega una persona de 70 y pico años que tú dices, ya, he dicho. Con eso me retiro. Con eso me retiro. Pero ¿sabes? Fíjate, Dumé, la edad que tiene. Judí llegó de 50 años. Gabriel García no tenía ni 50 años cuando fue alcalde, Carlos Díaz tampoco. O sea, gente que podía haber hecho un desarrollo. Barbosa, ¿quién se acuerda de Barbosa? De acuerdo. ¿Sabes? Pero por Paniza. ejemplo, a mí me parece muy importante poner de presente también cuál es la idea que tenemos nosotros de lo que debe hacer un consejo y cómo debe acompañar al ejercicio de una administración. Realmente el Consejo tiene, digamos, funciones en términos de control político, pero su mayor deber es coadministrar de una manera eficiente para que las cosas puedan salir adelante. Así es. Sí. Si nosotros simplemente nos llenamos de un Consejo que ejerce oposición aférrea, ¿cierto? Sin justificación y argumentación, nos pasa lo que nos ha venido pasando también. La ciudad no avanza. En los últimos años y que tampoco permite que la ciudad avance. Necesitamos también que las personas que lleguen a estas corporaciones sean personas que deseen trabajar en colectivo para sacar adelante los grandes proyectos de ciudad y de departamento. Esa junta directiva, como tú la mencionas, que debería ser esa dupla exitosa y que funciona muy bien en el sector privado, debe ser para trabajar de forma colaborativa, poniendo como propósito principal y común el bienestar de la ciudadanía. Yo creo que ahí también debemos despojarnos como de esas discusiones o peleas un poco que la misma contienda electoral genera, para poner a la ciudad en el centro y poder trabajar de forma articulada en favor de la misma. Sí, bueno, es un ejemplo de lo que estás diciendo, lo que pasó en Bogotá cuando Gustavo Petro fue alcalde de esa ciudad, de la capital colombiana, donde la diferencia con el Consejo también fue abismal y ahí casi que se paralizó. Por un lado querían hacer una cosa, no querían, por el otro había oposición y al final quien paga los patos es la ciudad. Eso tampoco es un buen ejercicio de las funciones de cada una de las instituciones. Joana. Bueno, tengo comentarios de un televidente, el señor Julio dice, buenos días, saludos, totalmente de acuerdo con Joana, a veces la experiencia sirve para cometer menos errores, pero en política sirve para fortalecer la corrupción. También dice que el voto en blanco es una protesta política en contra de la clase política tradicional y de la escasez de propuestas que llamen la atención a los ciudadanos. Y por último, da un mensaje, Cartagena, vota bien, el próximo domingo el futuro nos espera. Así es, así que todos estamos invitados a acudir a las urnas el próximo domingo, voten de manera libre, transparente no, porque es secreto, tranquilo, pero digamos, es su decisión, no sea coartada esa decisión por el que le ofrezca un puesto de trabajo por los 50,000, 100,000 pesos, que, ojo, es un delito y que hay incentivos a nivel nacional para denunciar a estas mafias electorales. Eso no se debe pasar más en la ciudad y que quien vaya a ser elegido como alcalde o alcaldesa, gobernador o gobernadora, sea por esa expresión libre de cada uno de los ciudadanos en la elección. Lena Acosta, quiero agradecerte por venir, por ayudarnos en esta conversación de este certamen democrático y bueno, espero que todo esto, más que digamos esta conversación, ayude a ese voto informado que necesita la gente.
Sí, no, muchas gracias, Yair, al Canal Cartagena, de verdad que siento que es mi casa y estaré siguiendo de cerca temas de ciudad importantes para seguir opinando. Yo creo que la voz de cada uno de nosotros, y el sentir es aportar a la ciudad, no debe acallarse nunca. Así es, no debe uno congelarse en el tiempo. Jefe, director de noticias aquí en el Canal Cartagena, muchas gracias y la invitación, por favor, un gusto. Que nos sigan en el canal, toda la jornada de elecciones del domingo. Sí, estaremos junto a ti, como dice nuestro eslogan, escuchando y conociendo, viendo todo lo que pasa en esta jornada electoral que es tan importante para los próximos 4 años y para el futuro de la ciudad. Ya, como dijimos, en un comercial que hicimos, un mensaje institucional que hicimos, faltan 10 para los 500. O sea, cada vez se acerca más los 500 años de fundada Cartagena y debemos de salir del atolladero en que estamos. Del letargo. El letargo en que estamos y es importante entonces escoger bien y participar en estas elecciones